Muy bien, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, dándole muchas gracias a Dios, que nos tiene aquí vivos, sanos, comidos, vestidos, con trabajo. Grandes bendiciones. Vamos a darle gracias a Dios en este programa y en esta clase de todo corazón por la nietecita de Oscar y de la señora Suriel de Santana, que acaba de llegar a este mundo el jueves pasado. Se llama María. Muchas gracias a Dios por esta nueva bebita. Dios la bendiga y la haga ser una mujer muy importante en este mundo. Felicidades a los abuelos que están Gracias. ahí muy culecos. Muchas felicidades. Y pues, como siempre, también vamos a ofrecerle nosotros lo mejor que podemos ofrecerle, que es nuestra vida, nuestro testimonio. No podemos darle otros regalos a Dios, que Él acepte, que eso, el que seamos buenos con los demás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a estudiar. Estamos en nuestro catecismo en la página número 416. Por si lo tienen ahí, quieren anotar y subrayar. Y recuerden que estamos todavía estudiando el sacramento de la reconciliación con Dios, de la confesión, del perdón de los pecados y de ese tema que pues es tan valioso para nosotros, los seres humanos, no para Dios. Todo esto a Dios no lo beneficia nada. A Dios no lo puede beneficiar nada de nosotros porque ya lo es todo, ya es plenitud, ya es omnipotencia, omnisciencia. El habernos dejado este sacramento de limpieza, pues es para nuestro bien. Por eso a la iglesia le preocupa mucho de que le saquemos el mayor provecho. Pero miren, no solo nosotros, sino que hagamos entender a nuestros hijos, nuestros nietos. Por ahí va llegando María. Algún día tendrá que confesarse y casarse y bautizarse y todo lo que debemos hacer en la iglesia. Más vale que lo entendamos bien nosotros para podérselos transmitir bien a ellos. Voy a retomar la lectura del catecismo en el numeral 1470, donde, como decimos, estamos hablando de este sacramento de la confesión, o que también le llamamos la reconciliación con Dios. Y dice el catecismo, en este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena, porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la lección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Como lo dice San Juan en el capítulo 5, versículo 24. Y miren a qué se refiere el catecismo. Dice, en este sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio. Se refiere a que
Cuando yo confieso mis pecados, pues ya evito la pena. Lo dice el libro del Eclesiástico y el libro del Levítico en el Antiguo Testamento. El que confiesa sus pecados evita la pena. Así lo dice. Por eso dice aquí, miren, si yo voy con el sacerdote, confieso mi pecado, lo reconozco, me siento, como ya decíamos, contrito, Dios me lo perdona. Pero si no me confesara y me muriera, llegaría con ese pecado, sin ser perdonado todavía. Por eso, esto es muy importante entenderlo. Debemos permanecer en gracia. ¿Por qué? Porque dice Jesús, si se acuerdan, que estén listos, porque la muerte llega como un ladrón sin avisar. Miren, si cualquiera de nosotros supiera qué día se va a morir, pues creo que sería muy fácil planearse y decir, bueno, pues me confieso unos días, te lo como, pero pues no sabemos. No sabemos, por eso la idea de estar en gracia es permanente, permanente, porque nadie tiene comprada la vida, ni la tendrá nunca. Todos los seres humanos dependemos de Dios para nacer y morir, ¿eh? Les recuerdo, amigos, que solo Dios da la vida y solo Dios da la muerte, nadie más. El diablo no tiene poder ni sobre la vida ni sobre la muerte, solo Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Pero vamos a continuar en el numeral 1471, donde nos va a hablar ahora el catecismo sobre un tema que es muy exclusivo de nosotros, las indulgencias, que es la parte décima de este capítulo segundo. Y dice el numeral 1471. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonado a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Miren, solo les recuerdo algo. Cuando nuestro Señor Jesús seleccionó a Pedro en frente de los demás, y le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Fíjense lo que le entregó, las llaves del reino de los cielos al primer papa. Bien, este tema me podría llevar dos clases, ¿eh? Pero miren, no le entregó las llaves de la ciudad, no le entregó las llaves de un país, no le entregó las llaves de todo el planeta, ¿eh? Le entregó más que eso a Pedro, le entregó las llaves del reino de los cielos. Miren, eso supera nuestra mente pequeñita. Por eso le dijo enseguidita, por lo tanto, Pedro, lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Y ahí surge el poder de la indulgencia. Es decir, del Papa y los obispos, de nombre de Cristo, perdonar. Si el ser humano, si aquella alma realiza ciertos actos que se pide para obtener la indulgencia, que puede ser visitar una basílica, una catedral, rezar, escuchar misa, confesarse, comulgar, y entonces se gana la indulgencia. Algo que los protestantes rechazaron desde siempre. Para ellos el Papa ni siquiera es el Papa, ¿verdad? Dicen que el Papa es un enviado del demonio, dicen. Cuidado,
para nosotros es Pedro, sobre quien está edificando su iglesia hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesús. Ahora estamos construyendo el piso 2025 para entenderlo de una manera práctica. Nosotros somos los que estamos construyendo precisamente ese piso 2025 de la iglesia. Ojalá lo construyamos bien. Ojalá lo construyamos con solidez, con virtudes, con valores. Pero esa es la realidad. Por eso, miren, el Papa tiene toda la autoridad para conceder la indulgencia. Decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Yo, en nombre de Cristo, te limpio. Siempre será en nombre de Cristo, ¿eh? Sea el Papa, sean los sacerdotes, los obispos, quien perdonan los pecados en la confesión, siempre será Cristo el que realmente perdona. Lo hemos comentado siempre. Eso no va a cambiar. No importa quién está confesando. En realidad, quien está perdonando es Jesús, que está presente en cada confesión, en cada una. Ahí está Jesús, literalmente. Decíamos en clases anteriores que por eso es necesario hacer una confesión bien, completa, porque Jesús está presente. Ya decíamos que si me acuerdo de un pecado bien gordo y no me atrevo a confesárselo al Padre, salgo sin absolución. ¿Por qué? Porque el Jesús que está presente ahí, pues ya sabe ese pecadote gordote que me da vergüenza confesar. Dios ya lo sabe todo de mí y de cada uno de ustedes, amigos. Muy impresionante. Recuerden que en su vivir en el mundo como ser humano, adivinaba los pensamientos de todos los que estaban a su alrededor. Siempre, en todos los casos. Pues muchas veces que dice la escritura, y sabiendo lo que estaban pensando, les dijo, bla, bla, bla. Decía, y sabiendo lo que había en su corazón, sobre todo el fariseo pecador, le dijo, mira, para que sepas que soy Dios y perdono los pecados. Le perdono a esta pecadora prostituta sus muchos pecados. De eso estamos hablando. Porque, miren, a fin de cuentas, Dios sabe que nos creó libres, que somos falibles, que nos caemos, que nos equivocamos, que nos rebasa la ira, el deseo, las pasiones desordenadas. ¿Por qué no decirlo? Todos los defectos que nos agobian en nuestra sociedad, el sexo desordenado. Aquí, las situaciones de que cuando vamos al confesionario, nos debe servir para ir limpiando eso, como si fuéramos sacando escombro. No regar poquito y seguirle. No. Por eso decíamos que la confesión no debe ser un acto repetitivo. Es decir, confieso el mismo pecado 2500 veces. No, ¿eh? Si eso es un absurdo. Yo debo confesar el pecado y intentar quitármelo de encima. Ahorita lo vamos a ver, miren. Continuamos en el numeral 1471, página 417. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Indulgentarum doctrina normas. Es de donde está tomado. Y dice, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Fíjense qué interesante esto que nos dice el catecismo. Si yo estoy bien con Dios, reconciliado, y se me presenta la oportunidad de una indulgencia plenaria, como es ahorita. Recuerden que estamos viviendo un año de jubileo, y todo el año es año de gracia. En cada misa, si rezo un Padre Nuestro, pido por las necesidades del Papa, estoy en gracia y comulgo, puedo librar un alma del purgatorio. Fíjense qué interesante. Señor, libra un alma del purgatorio de mis familiares, no sé, abuelos, tatarabuelos, ñoños, primos, amigos.
Tú los conoces a todos, absolutamente los que están en el purgatorio. Hoy te ofrezco y quiero aprovechar esta indulgencia plenaria para liberar a uno de ellos. Si pueden decir el nombre, pues hay que irlo. Pero miren, de eso se trata, de la autoridad de la iglesia. Como lo dijo San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Dice, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Eso es la iglesia en el mundo, columna y fundamento de la verdad. Pero fíjense el que había dicho nuestro Señor Jesús. Ustedes se van a acordar. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es cierto, es el hombre Dios. Pero cuando Él se fue del mundo que acabamos de celebrar exactamente ayer, ¿cómo se fue del mundo prometiendo regresar en un día como ayer? Jesús abandonó el planeta como hombre, y cuidando como Dios, como lo ha hecho eternamente. Pero hay que entender esto. El Señor lo que quiere en el fondo es que todos nos salvemos. Por eso deja todos estos instrumentos de salvación, por así decirlo, que es lo que estamos precisamente leyendo en el catecismo. Por lo tanto, amigos, la indulgencia hay que aprovecharla. O bien para mí, si traigo ahí pecados pesados y quiero que Dios me perdone, la usufructúo para mí. Pero si no, puedo aprovecharla para algún difunto de mi familia, algún ser querido que ya se llevó Dios de este mundo, para que lo libere del purgatorio, que es el tema que vamos a leer enseguida. Ya lo verán. Dice entonces aquí el numeral 1472. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. Fíjense bien, ¿eh? Tiene una doble consecuencia. Es decir, el pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, miren, esto es muy interesante y ya lo veremos con más atención un poquito más adelante, pero de hecho les voy a compartir por ahí unos audios que son muy impactantes. Estoy leyendo el numeral 1472 y dice, por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario que sea aquí abajo en tierra, sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llevar a la purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Fíjense qué enseñanza. Claro, aquí está lo difícil del asunto. Fíjense el catecismo, ¿sí? Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal. Vuelvo a comentar. Lo voy a exponer de una manera práctica y terapéutica. Yo tengo un vicio, cualquiera que sea, pernicioso. A las drogas, al sexo, al juego, a lo que quieran. Voy, me confieso, ¿sí? Y el sacerdote me perdona la pena eterna, fíjense. Pero ¿qué pasa conmigo si soy
totalmente vicioso al juego, a la droga, y vuelvo a caer en mi vicio, ahí está la pena temporal latente, para que entiendan lo que acabo de leer. Y mientras no me quite ese vicio, pues la pena temporal sigue en mí, mientras vivo en el mundo. Y ya comentaba yo, lo comenté con pena, pero cuando era niño me masturbaba y me confesaba, masturbaba y me confesaba. Eso es lo que quiere evitar la iglesia. No, voy y confieso un pecado y es para quitármelo, para luchar en mi interior, siendo dueño de mí mismo. Por eso dice aquí, miren, ¿por qué están los del purgatorio en el purgatorio? Porque no se pudieron quitar la pena temporal, para que lo entiendan rápido. Miren, el que era soberbio se murió soberbio y así está en el purgatorio. Ajá, para que lo entiendan fácil. El que era ladrón llegó siendo ladrón todavía con esa pena temporal. El que tenía vicios se fue con ellos. El que practicaba sexo desordenado se fue con eso, ¿eh? Son puras manchas en el alma. Cuando vamos a ver, Dios nos insiste aquí, mira, quítate eso. Quítate esos vicios, quítate esos defectos. Son las penas temporales, amigos. Que no es fácil para nadie, tampoco estoy hablando de papitas fritas. Quitarnos las penas temporales dice aquí claramente que sí se puede lograr. Y lo han logrado muchos santos, pero estoy hablando de gigantes. Un San Agustín, un San Jerónimo, un Santo Tomás de Dios se purificaron, dominaron todas las pasiones, todas, ¿eh? Y vivieron y murieron para Cristo. Eso es de lo que estamos hablando. Bien, San Agustín, siendo un gran pecador antes de sus 33 años, ¿sí? Sexo desordenado, alcohol, borrachera, parranda, juego, apuestas. Fíjense, desorden, parrandas, y murió purificado, San Agustín. Murió íntegro, sin uno de esos defectos, ¿eh? Siendo obispo de Hipona, su tierra natal. Un sacerdote y un obispo ejemplar, incorruptible. De eso estamos hablando aquí ahorita en el catecismo. O sea, mientras tenga defectos, las penas temporales siguen en mí. Pero miren, ¿de quién depende quitarme las penas temporales de mí? Les vuelvo a recordar que no se olvide nunca el llamado de Jesús. Lo voy a repetir. Recuerden que nos dice, aquel que me quiera seguir, primero renuncia a sí mismo. Es de lo que estamos leyendo. Primero renuncia a sí mismo, luego tome su cruz de cada día, es decir, sufrimiento injusto, y entonces sí, sígame, vámonos. Miren, seguir a Jesús no es fácil. Ayer vimos en la lectura del Evangelio, donde nos dice el Señor que la puerta de la perdición es grande y amplia. Y dice la Escritura que es la que escoge la gran masa, la mayoría de gente. Sí, pero en cambio, la puerta de la salvación es pequeña, estrecha, y pocos son los que logran entrar en ella. De eso estamos hablando aquí. Por eso hablamos de que debo confesar un pecado, un vicio, pero enseguida quitármelo, para que la pena temporal ya no esté en mí. Y miren, la idea es de que si algún día nos encuentra la muerte, que nos encuentre en paz, en gracia, confesados, comulgados, santoleados de su habla, que es un regalo de Dios. Miren, el morir confesado, comulgado y santoleado es un regalo absoluto de Dios para pocos elegidos. Miren, ¿cuántos miles no vemos que mueren en las calles, en las guerras, en cosas totalmente fortuitas? Pues, ¿cuál tiempo tuvieron de prepararse? Nada. Por eso, miren, cuando vemos a alguien que murió confesado, comulgado y santoleado, fue Dios quien le regaló a esa persona ese obsequio final. Le llamamos el santo viático.
Y es a lo que nos está invitando aquí el catecismo, a que nos purifiquemos solos. Miren, cada uno de nosotros sabemos nuestros defectos, nuestras cosas feas que no agradan ni a nuestra familia. Esa es la pena temporal. Hay que luchar por quitárnosla de encima. Pero vamos a continuar en el numeral 1474 de este catecismo de la Iglesia. En la comunión de los santos. Miren, aquí hay que entender que la comunión de los santos es la ciudadanía del pueblo de Dios, para entenderlo rápido. ¿A qué me refiero? Miren, cuando nos bautizaron, a cada uno de nosotros ocurrió algo, varias cosas ocurrieron en nuestro bautismo. De ser criaturas nos volvimos hijos de Dios. Sí, pero la otra gran verdadera gloria es que cuando nos bautizaron nos anotaron en el libro de la vida, ¿eh? Está claro. Lo dice el Apocalipsis y lo dice el Evangelio de Mateo. Cuando fuimos anotados en el libro de la vida, es decir, fuimos anotados como ciudadanos del pueblo de Dios, para entender. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, la iglesia está dividida en tres partes, es decir, el pueblo de Dios. Esto es real. Lo entienda nuestra mente o no lo entienda. La iglesia, el pueblo de Dios, está dividida en tres. Fíjense, la iglesia militante, así se le llama. ¿Cuál es la iglesia militante? Nosotros, los que estamos vivos, los que estamos respirando, pecadores y todo. Nosotros somos esa iglesia militante. Y luego está la iglesia en la gloria, ¿sí? La iglesia gloriosa. ¿Cuál es esa iglesia? La de los santos que están en el cielo. ¿De acuerdo? La misma iglesia, somos el mismo país. Lo voy a expresar a manera, ahora sí que diplomática. Es decir, los que están en la iglesia celeste en el cielo tienen el mismo pasaporte que ustedes y yo. Somos del mismo país. Claro, y ya están en el cielo gozando para siempre, pero siguen formando parte de la iglesia, hay que entenderlo. Es decir, su pasaporte sigue siendo el mismo. Entonces ya decíamos, en la tierra, iglesia militante, en el cielo, iglesia triunfante, que es el nombre correcto. Pero hay otros que no les alcanzó para triunfar, para entrar al cielo. ¿Dónde están? En el purgatorio. Esa es la iglesia purgante, así se le conoce. También son ciudadanos del mismo pueblo de Dios, tienen el mismo pasaporte que nosotros y los santos. Formamos parte del mismo pueblo. Les recuerdo, amigos, que todos los que están en el purgatorio, ahora sí, perdónenme la expresión muy nuestra, ya la hicieron, ¿eh? Todos los que están en el purgatorio ya la hicieron, todos. Pero, ¿qué pasa? Pueden estar ahí por siglos eternos. ¿Qué están haciendo todos en el purgatorio por lo que dice su nombre? La palabra purgar es idéntica a la palabra limpiar, purificar. Esa es la palabra. Sí, hasta en el coche usamos, vamos a purgar los frenos y purificar, ¿verdad? Que no haya aire en la línea de líquido, ¿no? Limpiarla. Por eso, los que están en el purgatorio, amigos, son los que no entendieron esto que estamos leyendo. Eran soberbios y los alcanzó la muerte y no se curaron. Tenían sexo desordenado, los alcanzó la muerte y se fueron con ese defecto. Ojalá me dé a entender. Así no se puede entrar al cielo. Al cielo solo entran los purísimos, blanquísimos, con su túnica blanca y su palma en la mano, otorgada por Dios en el juicio final. Por lo tanto, bien, todos los del purgatorio, que deben ser millones, llegaron ahí por no haber quitado de su persona, de su vivencia, todo esto que estamos hablando. Se fueron tranzas, se fueron abusivos,
Fíjense, ninguno de ellos merecía el infierno, ¿eh? Por eso no fueron al infierno. O sea, no eran tan malos como para irse al infierno. Dios no es injusto. Pero, insisto, al cielo solo entran los limpios, blanquísimos, purísimos. Y todos los del purgatorio, perdónenme lo que voy a decir, están llenos de mierda, apestan. Están llenos de lodo, de manchas asquerosas, ¿eh? Está claro. Les voy a mandar los audios de María Sima en el grupo de WhatsApp para que vean las historias espeluznantes que narran las almas del purgatorio. A esta mujer, María Sima, que Dios le permitió poder comunicarse con las almas del purgatorio. Escúchenlos, ¿eh? Y ya comentaremos la próxima semana. Y miren, vamos a ver historias que hablan de esto, ¿verdad? Almas, me acuerdo de historias así al azar, ¿verdad? Un alma que le dijo a María Sima, ve con mis familiares y diles que les mentí al morir y por eso le robaron la casa a mi esposa y hicieron esto y lo otro, diles que yo digo que bla, bla, fíjense nada más. ¿Por qué pues, no se limpiaron? Se fueron con esa mentirita y tómala. No, hay que purificarnos. Hay que recordar que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente y sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Esto es muy importante para entender la confesión. O sea, yo a Dios no le voy a confesar nunca nada, acuérdense, ¿eh? Él ya lo sabe absolutamente todo de mí, todo. Decía San Agustín cuando comprendió esto, amigos, y vaya de quién hablamos, del gran santo, ¿verdad? Decía él precisamente, Señor, yo me conozco mal, Señor, pero tú me conoces perfectamente. Fíjense lo que decía San Agustín. Y a veces lo digo con sarcasmo, hay gente que dice, yo me conozco bien. No, nadie nos conocemos bien, amigos, ¿eh? Como Dios nos conoce, no se conoce nadie. Si a este que consideramos el santo más grande fuera de la Biblia, Señor, yo me conozco mal, pero tú me conoces perfectamente. Es una verdad. Por lo tanto, fíjense, Dios es tan a veces incomprensible que nos deja desarrollar nuestra persona, aunque nos equivoquemos, respetando el libre albedrío que nos otorgó como premio superior a cualquier otro premio en la creación. Nada es superior al raciocinio de la mente humana en la creación, en nada. Y es lo que nos hace semejantes a nuestro Señor Jesús. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en este asunto y nos va a explicar ni más ni menos que el gran San Pablo VI, que recordemos que ya fue precisamente canonizado. Y decía este gran papa, numeral 1474, el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo de Cristo, como en una persona mística. Fíjense lo que decía este San Pablo VI. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos. Pues sí, ya decíamos que Jesús nos dijo, sean uno como nosotros somos uno, hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No quiero que se dividan. De hecho, es una vergüenza grande tantas sectas cristianas en nuestros tiempos. Eso ofende a Dios. Cada secta es una muestra de discordia humana. Cada secta es, permítanme la palabra, como un tumor que le sale a la iglesia. ¿Y por qué salen los tumores? Pues por nuestra discordia, por nuestro alejamiento de Dios, por nuestra falta de testimonio y por muchas cosas más que son fallas de nosotros.
nunca de Dios. Pero continúo en el numeral 1475 sobre este mismo tema. Y dice, en la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, como entre los que expían en el purgatorio, o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. Y esto es cierto. Miren, yo les pregunto, ¿intercedemos por las almas del purgatorio en misa? Sí. ¿Podemos pedir a las almas del purgatorio por nosotros? También. Miren, podemos pedirle a los santos que intercedan por Dios, que intercedan ante Dios por nosotros. Pues claro. Miren, como vemos en esta imagen, ahí están las tres iglesias. Ahí está la comunión de los santos. Es muy impresionante porque es una realidad. Recuerden que nuestras almas no van a morir nunca jamás. Por eso hablamos de este tema. Por eso es tan importante. Todas las almas que ha creado Dios desde Adán y Eva siguen vivas. Siguen vivas todas, absolutamente. Ninguna está muerta, amigos. Por favor, métanlo en su razón. ¿Dónde están? Ahí sí. Hay tres lugares, los repito. Están en el infierno, están en el purgatorio o están en el cielo. Todos, todos, desde Adán y Eva hasta los tetramillones que han nacido y muerto en el planeta, todos siguen vivos, todos siguen vivos. Dice San Lucas en el capítulo 11, porque para Dios todos viven. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, dice Lucas. Porque para Dios todos viven, fíjense. Si nuestra alma, nuestra mente no va a morir, cáptenlo bien. De hecho, la mente da muestras de eso ya en el mundo físico. Miren, la mente es intangible. La mente no duerme, no descansa. Por favor, entiéndanlo. Según nos dormimos, pero la mente sueña, nos produce sueños, nos produce pesadillas. No descansa la mente. Está comprobado científicamente, para entrar en discusiones. Descansa el cuerpo, pero la mente sigue produciendo ideas, sigue produciendo imágenes. ¿Por qué? Porque es intangible, es decir, no se puede medir. Y entenderlo bien. Bien, esa mente, la mente mía que les está hablando y la mente de ustedes que me está escuchando no van a morir, amigos. Va a morir nuestro cuerpo. Y cada uno de nosotros va a disponer que lo cremen, que lo entierren, lo que ustedes quieran, pero la mente se va a elevar a enfrentar el juicio final. Ya la pura mente es sin el cuerpo. Ya estamos hablando. Y en el juicio final se nos va a determinar el destino. ¿En base a qué? En lo que hicimos aquí en la tierra. Aquí estamos marcando el destino de nuestra alma, con nuestros hechos, no con otra cosa. Por eso, este tema es tan importante para la salvación del alma de las personas. Sin no es nomás decir, ay, no peco para no verme de los hombres, no. Miren, ya hemos dicho aquí que de Dios no nos podemos esconder, ¿eh? Nadie lo ha logrado ni lo logrará nunca. Dios nos está viendo permanentemente, aunque nos metamos abajo de la cama, nos encerremos en un cuarto y apaguemos la luz, nos metamos en una cueva bien profunda y oscura. Dios nos sigue viendo y sigue viendo lo que produce nuestra mente, cada idea, cada palabra. Es un Dios omnipotente, omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, que todo lo puede, y omnipresente, que está absolutamente en todos los lugares de la creación, no del planetita este insignificante en el cosmos. Dios es muy superior a todo eso, pero su amor nos deja libres, nos deja plena libertad para desarrollar nuestra persona aquí en la tierra.
si va a ser contra él o a favor de él. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en este catecismo. Estoy leyendo el numeral 1475 y dice el catecismo, en este intercambio admirable, es decir, que nosotros pedimos por los del purgatorio, ellos piden por nosotros, los del cielo piden por nosotros y por los del purgatorio, porque somos conciudadanos del mismo pueblo, lo dice San Pablo así. Somos compatriotas, amigos, de los santos y de los que están en el purgatorio, que hemos de repetir una y mil veces, los que están en el purgatorio en realidad ya se salvaron. ¿Hasta cuándo pueden permanecer ahí? Hasta el fin del mundo. Cuando Dios decrete el fin del mundo, ese día todos los que están en el purgatorio quedarán limpios de todos sus errores, sus vicios, sus fallas, sus debilidades. Y entonces Dios, como espíritus fuertes y limpios, los introducirá a su casa para siempre. Los que están perdidos son los que se fueron al infierno. Ahí no hay remedio. Ninguno, ¿eh? Ya no sirve de nada ni pedir por ellos o no pedir. Ya no hay perdón para ellos. Ya no hay nada que hacer. Y dice Lucas, cuando habla de Lázaro, ¿se acuerdan el Lázaro pobre que tenía llagas y el rico, no? Que el rico va a parar al infierno y luego ve a Lázaro gozando en la casa que se le llamaba en aquel tiempo el seno del padre Abraham, que equivale a la gloria en nuestros días, ¿sí? Y le dice el rico, ¿se acuerdan a Abraham? Oye, padre Abraham, permite que el Lázaro, el pobre, moje su dedo y lo ponga en mis labios porque estoy sufriendo en esta llama. Fíjense, lo revela Dios. Y le contesta Abraham, no se puede, Epulón rico, porque ya ni los que están de allá pueden pasar hacia acá, ni los que están aquí en el cielo pueden ir al infierno. Eso ya es definitivo. De hecho, lo dice Jesús cuando habla del fin del mundo. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre acompañado de todos sus ángeles, entonces llamará a los buenos y les dirá, bienvenidos, benditos de mi Padre, pasen a la derecha, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me regalaron ropita. Estuve en la cárcel, me visitaron, en el hospital me fueron a ver y gritaron aquellos buenos, fíjense, entrando al cielo, oye, Señor, cuando te vi, yo nunca te había visto. Y les contesta Jesús, cuando ayudaste a aquel necesitado, cuando le diste un taco al hambriento, cuando le regalaste un suétercito a aquel niño, era yo disfrazado, te felicito, pásate. Pero luego dice, aléjense de mí, malditos, vayan a la izquierda, así lo dice. No estoy hablando de política, porque tuve hambre y no me dieron de comer, y tuve sed y no me ofrecieron un vasito de agua. Bien, esto es lo que va a salvar las almas, ¿eh? Fuera de toda otra condición. Y estuve preso y nunca me visitaron y en el hospital jamás me fueron a ver. Y les dijo a estos también, por lo tanto, vayan al lugar de sufrimiento eterno. Vean la Biblia, es el capítulo 25 de Mateo. Así se los dice. E irán estos al lago de fuego, al castigo eterno. O sea, ya no hay tregua para ellos. Aquí estamos hablando que la comunión de los santos es de los que seguimos vivos para la resurrección de Dios. Nosotros mientras estemos vivos, estamos vivos. Si es que no matamos nuestra alma con el pecado aquí en el mundo, con tal de gozar un ratito, alguna cosa, alguna propiedad. No vale la pena. Lo que nos ofrece Dios es la eternidad. No en un planetita que gira como este, ¿eh? O como giran todos los planetas de la creación. No, nos invita a su casa, que es un lugar que no gira, que no se mueve, no hay día y noche en el cielo, ¿eh? Es un domingo eterno, lo dice la Escritura. Piensa donde nadie nace, nadie muere, no hay dolor, no hay dinero, no hay sexo, no hay tiempo, no hay sufrimiento. Fíjense, qué interesante. De lo que nos quisiéramos salvar aquí en cada momento y no podemos, y nos vuelve a aplastar la realidad, pero Dios nos levanta.
Y cuando comulgamos obtenemos una pila que nos da energía atómica para vencer todas las cosas que se nos presentan en la vida cotidiana. Que Dios es Dios, no nos mandó débiles y nos mandó sin armas para enfrentar al mundo. Nos ha dado una mente poderosa, nos ha dado un cuerpo glorioso, con unas manos hábiles que no tiene ningún animal. A veces el hombre lo aprovecha para su propio beneficio, para destruir a los demás. Ahí está el problema, y grave. Pero continuemos, queridos amigos, precisamente en este número 1475. Decíamos, en este intercambio admirable entre los del purgatorio, los del cielo y nosotros, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito entrar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. En efecto, porque formamos un equipo. Así que no estamos solos en el universo, en el cosmos. Los santos nos acompañan, en este caso solo los santos, no los del purgatorio, porque ellos no tienen acceso todavía a la visión del Dios Todopoderoso. O sea, los del purgatorio no han recibido la beatificación. Sí, los del purgatorio todavía no contemplan a Dios, como ya lo contemplan los que están en el cielo. Y de eso nos habla aquí el catecismo. Pero nos sigue diciendo sobre este asunto, amigos. Numeral 1476. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la iglesia, que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la iglesia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico de Cristo. Y esto es muy interesante, miren, porque dice aquí, a estos bienes, a estos dones, también les llamamos el tesoro de la iglesia, dice el catecismo. Pero aquí le llamamos el tesoro a los sacramentos, ¿eh? No a la Basílica de San Pedro, que está hermosa, ¿eh? Y que es un tesoro auténtico, como dice aquí. Y los grandes templos en el mundo y las grandes obras de la iglesia son tesoros. Miren, las obras de Miguel Ángel Bonarotti son tesoros auténticos de la iglesia. Pero no, aquí estamos hablando de tesoros mucho más grandes, que no tienen absoluta comparación con estos tesoros materiales que aquí se van a quedar en el mundo y van a quedar incinerados porque el mundo va a terminar con fuego. No, aquí hablamos de verdadera riqueza de la iglesia, que me perdonan los pecados, que me alimenta con la carne y la sangre de Cristo. Esos son los tesoros, ¿eh? Y dice aquí, eternos, inamovibles, inconmensurables. Esa palabra dice que no se pueden medir, que no se pueden pesar, pero que son hechos fácticos, es decir, que no se pueden negar. Esa es la verdadera riqueza de la iglesia y que es el verdadero sentido de existir de la iglesia en la civilización humana. Conservar estos tesoros
inagotables para que se salven todos los hombres que quieran, fíjense, todos los hombres y mujeres, por supuesto, que quieran. ¿Qué dice la iglesia? ¿Te quieres salvar? Entra a mí, guarda los mandamientos y cumple todos los sacramentos y listo. Fíjense, lo dije muy fácil y rápido, ¿verdad? Claro que no es tan fácil y rápido, pero sí es posible. Sí está ahí a nuestra disposición esta salvación. Hay que guardar los mandamientos, para empezar. Que ya decíamos y repito, participar en misa todos los domingos, confesarme, comulgar, ayunar de vez en cuando y ayudarle a la iglesia en sus necesidades y dar el diezmo. Eso es obligatorio. Son mandamientos, no son sugerencias. Porque habrán escuchado católicos bautizados que dicen, pues yo voy a misa cuando me nace. No, pues eso ya los invadió el demonio en su mente, en su conciencia. Pues no nos van a hacer ir a adorar a Dios. Recuerden que el diablo nos pone tentaciones, no nos pone trabas. No, amigos, a misa hay que ir los domingos. Es obligatoricísimo. No ir a misa el domingo es darle una bofetada a Dios, decirle, no te necesito. Me voy sin ti la próxima semana, no te ocupo para nada. Es más, me estorbas, ¿verdad? Porque traigo algunos viciecitos por ahí. Cuidado. No, estos tesoros de la iglesia, amigos, hay que sacarles provecho. Pero para sacarles provecho, hay que aplicar la voluntad. Hay que ejercitar el dominio propio. Hay que ejercitarnos también en la paciencia, porque Dios nos manda sufrimientos. No, porque ya creemos en Dios, somos como la secta que dice, pare de sufrir. No. Aquí entre más nos convertimos, se lo digo por experiencia propia, a veces arrecian más los problemas, los sufrimientos, las pruebas. Pero es Dios siempre el que nos manda todo lo que nos llega. Decía Santo Tomás Moro, aquel santo que mandó degollar a Enrique VIII, del rey de Inglaterra, que por casarse con una jovencita, ¿verdad? Se separó de la iglesia y fundó la iglesia anglicana. Y él quiso obligar a Santo Tomás Moro, que era su secretario de Estado, es el quien realmente gobernaba Inglaterra, a que se volviera anglicano y dejara de ser católico. Y él le dijo, el gran Tomás Moro, estás loco, rey. Me estás pidiendo que desobedezca al rey de la creación por obedecer un reyesito chiquitito aquí en el planeta. Olvídate. Y miren, no tengo tiempo, pero terminó mandándolo degollar. Sin embargo, antes de morir, le dijo a Santo Tomás Moro a su esposa y a sus hijos, a sus hijas en especial, que le dijeron, papá, ¿quién se va a hacer cargo de nosotras aquí? Nos vas a dejar solos, mejor hazle caso al rey y conviértete en anglicano. Y les contestó él muy firme, muy tranquilo. Todo esto está grabado en la historia de Inglaterra. Y les dijo, no se preocupen, me van a matar a mí, no van a matar a Dios. Dios se hará cargo de ustedes, no lo duden. Nada malo nos pasará que Dios no quiera que nos pase. Y todo lo que nos pasa, aunque aparenta ser malo, es en realidad para nuestro propio bien. Confíen en Dios siempre. Miren, fueron sus palabras últimas. Al otro día lo degollaron. Yo les preguntaría, ¿le fue mal? Pues claro que no. Triunfó cuando le cortaron la cabeza. Su alma cayó en los brazos de Jesús. Fíjense, el juez del universo recibe a los santos ya en sus brazos. El juicio ya está dado. Los mártires ya están en el cielo. Desde que ofrendan su vida, pues, ¿qué más necesitan dar? Fíjense, prefirió morir. Y era un hombre poderoso, con dinero, con familia. Fíjense, tenía sus apegos, no le importaron. Miren, hablé del Santo Tomás Moro, pero tenemos miles de ejemplos de mártires, tenemos millones de mártires. Todos prefirieron morir antes que negar a su Jesús, a su Dios, mínimamente ofenderlo. Tenemos casos hasta de pequeños niños
como Joselito, ¿verdad? José Luis Sánchez del Río, el gran cristero mexicano, adolescente, ¿verdad? Que murió protegiendo una hostia consagrada para que no la profanaran. Fíjense a qué grado tan pequeño entendió toda la verdad de la que estamos intentando conocer nosotros, ¿no? Pero así es la iglesia, así es el Espíritu Santo cuando obra. Pero vamos a continuar. Numeral 1478. Y seguimos sobre este mismo tema. En efecto, hablando de la indulgencia de Dios que se obtiene por medio de la iglesia. Las indulgencias se obtienen por la iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedida por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos, perdón, de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer, a hacer, a obrar de piedad, la penitencia y la caridad, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo por ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Ya lo decíamos. Ellos pueden salir muy beneficiados, nuestros queridos difuntos. ¿Por qué? Porque a través de nosotros pueden obtener el perdón de sus pecados. Es decir, si un tío mío, un abuelo murieron soberbios, murieron con desorden en sus pasiones, Dios los va a limpiar. Que eso es lo que quiere decir purgatorio, limpiatorio. Si todas las almas están ahí, que ya Dios las purificó, es decir, al que llegó ahí arrogante y llegó ahí soberbio, ya se le quitó eso, no tengan duda. Escuchen los audios de María Sima. Miren, ¿saben cuál es el fuego del purgatorio? La vergüenza, para que lo entiendan. Si a los que están en el purgatorio, pues no están en un fuego, a lo mejor preferirían estar en un fuego de fuego. No, lo que los quema y los consume es la vergüenza de haberse muerto con esa suciedad en su alma. Y ahora pues no pueden entrar. Miren, del purgatorio al cielo no hay puerta, para que entiendan. Los que están en el purgatorio pueden ver la fiesta en el cielo, pueden ver la alegría, el gozo, el júbilo de estar adorando a Dios eternamente, pero ¿qué creen? No se animan a entrar, no se animan. ¿Por qué? Porque están apestosos, sucios. Miren, imagínense ustedes una persona con unos 2 años sin bañarse, sin cambiarse de ropa ni lavarla, ¿cómo andaría? Así llegan los del purgatorio, amigos. Y yo les pregunto, si ustedes llegaran así, que espero que no, ¿se atreverían a entrar al lugar donde todos están limpios, perfectos, blanquísimos, purísimos? Claro que no, eso es lo que pasa. Las almas del purgatorio no se atreven a entrar al cielo porque están asquerosas. Así quisieron salir de aquí, no se quisieron purificar con la confesión, con la comunión, con los óleos. Bueno, miren, en todos los casos es su decisión. ¿Por qué están los santos en el cielo? Pues porque eso es lo que quisieron y trabajaron para ello. Ninguno de los que está en el cielo llegó ahí por coincidencia o se lo sacó en una rifa. No. Todos los santos decidieron ser santos aquí, es decir, obedecer a Dios, tomara lo que tomara. Jamás los apantalló el mundo a ninguno de los que están en el cielo. A ninguno lo apantalló el mundo y la riqueza y la fama y el lujo y el poder y todas esas tarugadas que maneja el demonio para tenernos aquí bien entretenidos. Y ya están todos en el cielo, hablo de los santos. Yo les pregunto, ¿a dónde quieren ir? Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Quieren ir al cielo? Pues hay que.
irnos quitando la pena temporal, que ya lo entendemos. Esos son los defectos que seguimos repitiendo. Esa es la pena temporal. Pero amigos, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios, como siempre, de verdad, con todo nuestro corazón, por tenernos vivos, sanos, comidos, vestidos, con casita, con familia, con trabajo. Dificultades no van a faltar, eso, olvídense, esos. Los problemas hay que resolverlos, que no nos tiren. Pero la única manera, lo hemos dicho, de agradecerles con nuestros hechos, con nuestro testimonio en la vida cotidiana, amando en primer lugar a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a la comunidad, al país y al mundo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor por nuestro querido Papa, el gran León XIV, perdón, puse otro, pero vamos a pedir, bendícelo, Señor, acompáñalo a gobernar la iglesia en estos tiempos. No te separes de él junto con tus ángeles y tus arcángeles, para que alcancemos la paz en nuestros días. Te pedimos por él para que no te separes en ningún momento. Bien, amigos, pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias, saludos. Saludos a sus familias, los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, Buenas maestro. noches y gracias. Buenas noches, saludos a todos.